En efecto, tuvimos una condena por un abuso sexual, por un comportamiento de acoso sexual infantil a través de un medio telemático, como comúnmente la conocemos como grooming. El autor era un docente que contactó a su víctima, una alumna de primer año. La víctima tenía 12 años en aquel entonces, y empezó a querer tener un vínculo con ella, una relación de confianza que comience a acercarse, al punto que la empezó a invitar a salir, a tener encuentros a solas, a fumar uno, en referencia a algún tipo de droga. Y tuvimos la suerte de que a la nena se le rompe el celular. Cuando ocurre esto, le pide el celular a la mamá. Imagínate una nena sin celular cuando tiene todas sus relaciones en las redes. Logró la mamá en un momento determinado, ve que tiene un mensaje extraño. Este sujeto no modificaba su identidad. En grooming ocurre que el autor puede encubrir su identidad a partir de la imagen y la identidad de un niño o una niña. En este caso no, era él como adulto, mandándole mensajes no apropiados para una nena de 12 años. Entonces encendió una alarma y en la casa ocurrió algo que es bueno que se repita en las casas antes de que ocurra un hecho, pero también después, que es la comunicación. La mamá y el papá hablaron con la niña contó cómo había ocurrido esto, de qué manera empezó, que le incomodaba, sentía que este docente, que no sabía cómo había conseguido su número, le empezaba a llamar, a mandar mensajes, que esto ocurría por teléfono, que ella no le había dicho que sí en ningún momento y que no se habían encontrado. Entonces, con ese teléfono, con esos mensajes, se acercó a la comisaría, nos contactaron a nosotros y ahí comenzamos con la investigación que desencadenó en que efectivamente este docente con su teléfono celular estaba contactando a esta niña. Y ¿Docente de qué edad? Una persona de más de 40 años, que incluso había sido policía previo y luego se dedicó a la docencia, hasta que ocurrió este caso, porque a partir de la investigación nuestra, desde escuelas, se le abrió un sumario que terminó con que él dejó de ejercer. Igualmente a esto le quedó una condena, en el cual en el registro de reincidencias, en cualquier lugar, en cualquier trabajo, va a pedir a Córdoba para trabajar en un instituto privado y pedir la reincidencia, le surge que él es autor de un delito sexual contra un menor de edad de esta índole, porque el grooming es un abuso sexual, es un delito contra la integridad sexual. ¿Y la condena de cuánto fue? ¿De prisión en suspenso? ¿Cuántos años? De 2 años la condena, es una de las condenas más altas que hubo por este delito en el país. En la provincia. Porque se trata de un solo caso, pero la pena va de 6 meses de mínima a 4 años de máxima. Y el hecho de que él sea un docente, que la víctima sea su alumna y se aproveche de información que obtuvo en la escuela, agravaba la conducta como para que podamos llegar a esa condena de 2 años. Luego del trabajo de investigación, ¿trascendió de que haya podido estar con este accionar hacia otra chica? Es una de las cosas que intentamos averiguar cuando investigamos grooming. Uno no tiene permitido abrir, uno en el teléfono, cuando investiga el teléfono celular de alguien, hay hoy una discusión respecto a si llego a encontrar otras conversaciones con otros chicos. Incluso en Bariloche hace un par de años hubo un caso muy grave en donde un señor tenía contactos con muchísimas mujeres, niñas, y para saber quiénes eran las identidades de las víctimas se utilizó un programa para, a partir de las fotos, determinar si era menor o no. En este caso en particular no hallamos otras conversaciones, sí fue parte de la investigación, lo sospechamos, pero quizás por suerte, vamos a decir, que no haya habido otras víctimas de este sujeto.